Hola, bienvenidos. Llegamos a nuestra última clase de este módulo de pensamiento lógico matemático. Estamos terminando la unidad 3 esta semana y lo vamos a hacer con probabilidades, ¿no? Dentro de la estadística, eh, la probabilidad está como una herramienta interesantísima y siempre estamos nosotros viendo qué probabilidad que hay de que llueva, qué probabilidad hay de que ocurra que me gane la lotería, qué probabilidad hay que salga un número en la ruleta, en fin. Es un aspecto muy interesante. Y lo vamos a ver eh, eh, mm, viendo algunas definiciones, ¿cierto?, que están en su guía, en la cual hablamos de experimento aleatorio, espacio muestral, evento seguro, evento imposible, eventos mutuamente excluyentes y cardinalidad de un evento. No los voy a leer, ahí están. Lo mejor es irlos analizando con un ejemplo. ¿Qué les parece? Vamos a ello. Aquí tenemos, por ejemplo, el experimento aleatorio sería lanzar un dado. Los dados que se juegan al ludo, ¿cierto? Al crack, qué sé yo, los dados de toda la vida tienen 6 caras y vienen desde el número 1 al número 6. Por lo tanto, ese va a ser nuestro experimento aleatorio, lanzar un dado con estas 6 caras. ¿Cuál sería el espacio muestral? Muestral serían los números que contiene, o sea, del 1 al 6. Ahí está el espacio muestral. Los eventos es qué es lo que podría ocurrir. Por ejemplo, un evento podría ser obtener un número par. ¿Qué probabilidad hay de que yo lance el dado y me salga un número par? Otro evento podría ser, un número impar. Otro evento, por ejemplo, podría ser obtener un número mayor de 1. En fin. Eh, Esos son eventos que pueden ocurrir. Ahora hay eventos que son seguros, que yo sé que sí o sí van a salir. Por ejemplo, obtener un número entre 1 y 6. Claro, si el dado tiene número entre 1 y 6, por lo tanto, a eso se le llama un evento seguro. Pero también hay otros eventos que son eventos imposibles. Por ejemplo, obtener un número negativo. Nunca lo vamos a hacer. O que salga un 7, porque tampoco está dentro de las caras del dado, ¿cierto? También tenemos los eventos excluyentes. Vamos a agrandar un poquito aquí. Ahí sí. Ahí está. Eventos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, que salga un número par y que salga un número impar. Son excluyentes porque o sale uno o sale el otro. No pueden salir los dos juntos. Bien. Ahora la cardinalidad está referida al número de elementos que tiene un conjunto. En nuestro caso, la cardinalidad es 6. Ese es nuestro número de elementos, 6. Y ahora hablamos de la probabilidad. La probabilidad es la mayor o menor posibilidad, ¿cierto? Hablamos de probabilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente, o sea, con números, ¿cierto?, la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Bien, la probabilidad entonces la vamos a definir entre los valores 0 y 1 y también eso lo podemos llevar a porcentaje, ¿cierto?, entre 0 y 100%. La definición clásica, aquí la tenemos, son los casos favorables dividido por los casos posibles. Entonces, cuando hablamos de casos favorables, hablamos de gato A y los casos posibles son gatos S. Así viene referida como una PA, en la probabilidad. Vamos a un ejemplo. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son todas nuestras posibilidades y que sería en este caso, nuestro S, nuestros posibles casos a salir. Aquí, el gato S, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por lo tanto, el número va a ser S igual 6. Ahora,
preguntamos los casos favorables, estábamos viendo los casos par. Dentro de estos números, ¿cuántos números pares hay? Hay 1, 2 y 3. 3 números que son pares, por lo tanto nuestra probabilidad es 3 sobre 6 y eso es 0,5. Y si lo llevamos a porcentaje, usted lo multiplica por 100 y le da un 50%. ¿Sí? Bien, no tiene dificultad, hay que hacer ejercicio, practicarlo para que no se nos olvide. Bueno, las propiedades de la probabilidad, aquí están, ¿cierto? Tenemos probabilidad A, B, C, D y E, usted la está viendo, no los vamos a leer, vamos a verlos con un ejemplo, que es lo que queda mucho más claro, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, se extrae un naipe de una baraja de 52 cartas. Son 52 cartas, pero si le agregamos los dos comodines, ¿cierto? O joker, serían 54. Pero en nuestro caso no lo estamos considerando, solamente estamos hablando del número de cartas, desde el as hasta el rey, ¿cierto? El Kaiser. Bien, dice A, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Lo vamos a ver. B, ¿cuál es la probabilidad de que salga un as? Interesante. C, ¿cuál es la probabilidad de que salga un trébol o un as? Entonces vamos a nuestro desarrollo, nuestro espacio muestral, ¿cierto? O sea, todas nuestras probabilidades de elementos son 52. Ese va a ser nuestro S. ¿Se acuerda que era A partido por S? Ya. Ahora vamos a la primera pregunta. Evento A, que salga un número par. Entonces, aquí lo definimos como 20, pero ¿cómo llegamos a ese número? Mire, tenemos el as, ¿cierto? Aquí está el as, el que vendría siendo el 1, después el 2, el 3 hasta el 10, después la J, Quina y Kaiser. Entonces, si yo veo dentro de todo esto, todos estos números, ¿cierto? Que pertenecen a una pinta, les recuerdo que los naipes tienen 4 pintas, todo esto, vamos a ver dentro de esto cuántos son números pares. Y los vamos a ver. El as no, el 2 sí, ahí está. El 4, el 6, el 8 y el 10. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas que son pares en una pinta. Y 5, y como tengo 4 pintas, es 5 por 4, me da el número que está aquí arriba, es 20. Por lo tanto, nuestra probabilidad que me salga un número par va a ser 20 sobre 52. Ahí está. Y eso me da 0,38 y al multiplicarlo por 100 nos va a dar que hay un 38,46% de probabilidad de que salga un número par. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Era que salga un as. ¿Qué probabilidad hay que yo de la baraja y me salga un as? Entonces aquí nuestro B sería 4, nuestro número es 4, porque hay 4 as en toda la baraja. Entonces tengo 4 sobre 52. 4 sobre 52. Lo hacemos y eso me da 0.0768, lo multiplico por 100 y me da que la probabilidad es un 7.68%. ¿Sí? Bien. Ahora, que salga un trébol va a ser 13, porque ¿se acuerda que dijimos que habían 4 pintas y cada pinta tenía las 13 cartas? Por lo tanto, ¿qué probabilidad hay que salga un trébol? Es 13. No hay más trébol, 13, porque hay 13 de esa pinta. Ahora, de que salga un as, habíamos dicho que eran 4, porque hay 4 ases en el juego. Entonces, hay que tener cuidado aquí porque hay un as de trébol también. Entonces, eso está contenido dentro de lo que estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula que habíamos visto arriba en la guía y tenemos 13 trébol sobre 52 sobre el total, 4 as sobre el 52 y le vamos a restar esa posibilidad de que es un as y además es de trébol. Está contenida en las otras, por lo tanto hay que restarla y nos da 16 partido por 52, eso es 0,3769. Lo llevamos a porcentaje, ¿cierto? Que es multiplicar por 100 y nos da
30,77% la probabilidad de sacar un trébol o un as es de esa probabilidad. También nosotros ya habíamos trabajado con tablas de frecuencia, así es que en una tabla de frecuencia, cuando calculamos la frecuencia relativa, se está calculando probabilidades, fíjese, de acuerdo a la definición clásica de probabilidades. Veamos este ejemplo que tenemos aquí arriba. Dice, en la siguiente tabla está el número de módulos aprobados por un grupo de estudiantes. Aquí están los módulos, 1, 2, 3 y 4. Aquí está el número de estudiantes, 5 aprobaron 1, 8 aprobaron 2, 12 aprobaron 3, 7 aprobaron 4. El número total de estudiantes es 32, ¿cierto? Y tengo mi frecuencia acumulada, absoluta, acumulada, que sería 5 porque el primer número se mantiene y luego le voy sumando 8, me da 13, a 13 le sumo 12, 25, 25, 7 me da los 32. También tengo mi frecuencia relativa, que es el número de estudiantes, ¿cierto? Partido en su total, o sea, 5 sobre 32 me da 0.156, para 8 sobre 32, 0.25 y así para los otros eventos. Y luego tengo mi frecuencia relativa porcentual, es decir, esto multiplicado por 100, que aquí lo tengo al lado, 0.156 por 100 es 15.6 y así cada uno de estos valores. Y luego al final tengo mi frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿cierto? Que es sumar, el primer número se mantiene, le sumamos 25, me da eso, a 40 le sumo 37,5, me da esto, y al final me da 78 más 21, 9, me da el 100, 78,1. Bien, entonces dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que si escogemos un alumno cualquiera de este que haya aprobado 3 módulos, o sea, de estos 32 que yo saque un alumno y que de eso hayan aprobado ese alumno que yo saque, la probabilidad es que haya aprobado 3 módulos? Entonces el espacio muestreal, en este caso sería el 32, porque son 32 alumnos, ¿sí? Bien, y los casos favorables, es decir, los que aprobaron 3 módulos, sería 12, porque son 12 estudiantes los que aprobaron 3 módulos, y esa es la pregunta que nos están haciendo. Por lo tanto, sería 12 sobre 32, eso me da 0,375, y eso multiplicado por 100 sería un 37.5. Y si lo vemos aquí en nuestra tabla de frecuencia, aquí está, 3 módulos aprobados, son 12 estudiantes, y aquí está su probabilidad. ¿Se da cuenta cómo las cosas van engranando unas con otras? Bien. Luego tenemos las matrices de doble entrada, que son tablas, ¿cierto? Que van a contener dos datos, ¿no? Lo mejor es verlo. Mire, aquí por ejemplo tenemos, voy a agrandarlo un poquito, ahí está mejor. Tenemos XY por este lado y YY por este otro lado. Estas son las edades de jóvenes, se tomó un grupo de jóvenes de 15 años, 16 años y 17 años. Y se les midió el número de calzado que tienen y se fueron poniendo aquí arriba el número 39, el 40, el 41, el 42. Entonces se vio que 130 jóvenes de 15 años, su número de calzado era 39. De los mismos 15 años, 90 jóvenes, su número de calzado era 40. Y así 60, 41 y 50, 42. De 16 años, 75 personas, estudiantes o jóvenes, tenían 39 de calzado, 110, 95. Y de 17 años, lo mismo, ahí está la distribución del número de calzado. Lógicamente el mayor número es 120, porque ya con 17 años ya tienen el pie más grande, ¿no? Pues entonces lógicamente que la mayor cantidad, como aparece aquí, de 120, tienen 42. Bien, entonces vamos a ver que el número, ahí está, el número, ¿cierto?, total de personas fueron 1000. Fíjese, en este cuadrito chiquitito tenemos contenido a 1000 personas. Por lo tanto, es bastante fácil de verlo, ¿cierto?, de sintetizar los datos. Una tabla de doble entrada, una matriz también.
Entonces, los beneficios de utilizar la tabla de doble entrada, que tiene facilidad, lógicamente, para leer los datos. La tabla de doble entrada son útiles para toda clase de información. En un texto permite visualizar rápidamente, ¿cierto?, la información, como lo acabamos de ver. Mire, aquí tengo otro ejemplo, ahí, en la cual tenemos artículos. Hay artículos, por ejemplo, pantalón, nos falta el acento. Tenemos la camisa, la corbata y el chaleco. Y aquí arriba tenemos la fábrica. Levi o Levi's, como le dirían los anglosajones, los que hablan inglés. Loise o Louis y Wrangler. Entonces tenemos que, ¿cuántos pantalones de la marca Wrangler tenemos? Me voy acá y sé que son 340. ¿Cuántas corbatas de Loise? 120. ¿Cuántas corbatas de Levi o Levi's? Chaleco, corbata dije, 100. Entonces es muy fácil de ver una tabla de doble entrada, ¿ya? Bien, vamos a checar un poquito acá. Entonces dice acá los pasos para elaborar un cuadro de doble entrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lógicamente selecciona y lee detenidamente el contenido. Tengo que tener dos variables, ¿cierto?, que voy a trabajar. Que una puede ser el número de calzado, como lo veíamos, la edad por otro lado, el pantalón, en fin, hay muchos ejemplos de la temperatura, la humedad relativa, puedo jugar con esos dos datos. Hay muchos ejemplos, ¿ya? Luego hay que definir un esquema y trazar el esqueleto del cuadrado, lo que estábamos viendo. Completar entonces los datos que corresponden a cada uno de los cuadraditos. Revisar lógicamente toda la información. Ejemplos de uso. Bueno, podemos ver a la hora de hacer un inventario, por ejemplo, como lo habíamos visto, de ropa, podemos establecer eso. Y lo mejor es que lo veamos aquí en este ejemplo, mire. Aquí está nuestro inventario, en la cual tenemos las tallas, aquí, de la 38 a la 52, en el vertical, ¿cierto?, en la ordenada, y en la horizontal o abscisa tenemos las marcas de estos pantalones, por ejemplo, que serían Levi's, Wrangler, Tommy y Ralph Lauren. Entonces, aquí tenemos la tabla de doble entrada, tal como lo estamos viendo en los otros casos, y uno rápidamente puede identificar, por ejemplo, de la talla 48, cuántos pantalones Tommy me quedan 2, porque este es el inventario, ¿se recuerda? De la talla 52 en Ralph Lauren, 5. En talla 38 Levi's, 2. Muy, muy fácil. Y aquí también tenemos otro ejemplo, que son con por ejemplo, relacionado al pago en diferentes divisas. Aquí nosotros ponemos la moneda, ¿cierto? Soles, dólares, euros, pueden ser pesos chilenos, yen, libras, en fin, lo que usted quiera. Aquí en el ejemplo hay 3 monedas y acá están los nombres de las personas que recibirían en soles, 50 soles si le va a pagar en soles, o 100 dólares si le va a pagar en dólares, o 50 euros si es en euros. Así lo mismo Carlos y Brian. Y aquí tenemos el total de 125, ¿cierto?, que nos daría esto, 2 dólares 150 y los euros 125. Bueno, vamos a ir a la última clase con ejercicios prácticos y con eso terminamos este módulo de pensamiento lógico matemático. Espero que les haya servido, que les haya contribuido a su formación profesional y espero que les vaya muy bien y que todos estén logrados. Nos vemos en la clase de ejercicios prácticos, que va a ser nuestra última clase. Hasta luego, hasta pronto.